soy Chloe. Y soy Halle y bienvenida al último episodio de ¿Dónde están ahora? Hoy estamos investigando la vida de los jóvenes en la narcocultura. Los jóvenes son los hijos O las hijas. sí, las hijas de los delincuentes que siguen los pasos de los padres, según un artículo por Insight Crime. También se puede definir muchos de los hijos de los grandes capos que siguen los pasos de sus padres dentro de las actividades delictivas, ejerciendo así un amplio poder en la estructura del grupo delictivo. Los juniors son un tema muy importante y relevante para hoy, porque ahora los juniors sí están haciendo de los carteles que sus padres han dejado atrás. Por ejemplo, tenemos un artículo de Univision. Es notado que por la muerte, encarcelamiento o vejez de sus padres, estos jóvenes que crecieron en el mundo del narcotráfico han ido tomando las riendas de los carteles mexicanos de la droga. Las dinastías más grandes están en el cartel de Sinaloa. Es uno de los carteles más poderosos del mundo. Sus identidades están moldeadas sobre las personas y el ambiente que los rodean. Tiene el poder de convertirse los juniors en las personas que participan en la destrucción que sigue las actividades del narco. Cuando los narcos influyen sus hijos y las personas en la vida a través de las generaciones, es como un ciclo de violencia porque no hay un principio ni un final de este poder. Al responder a la pregunta, es esencial mirar cómo representa la rapidez de la inocencia de estos juniors, porque su relación con su inocencia influye en gran medida en su relación con la narcocultura y su camino del vida futuro. Sí, en nuestro programa de hoy entrevistaremos a algunos de los jóvenes más famosos de la narcoliteratura. Conocimos a toda esta gente cuando eran niños, pero ahora están tomando el mundo de diferentes maneras. Para algunos, la transición de un narco junior a un adulto significa seguir los pasos de sus cuidadores o los padres o sus fuentes de autoridad y tomar el control del cartel. De vez en cuando, un narco joven es capaz de escapar. A veces es la educación, es una válvula de escape, pero la mayoría de las veces la fuga tiene un alto preciosa. Más desafortunadamente, hay algunos jóvenes que no quieren ser como sus padres y quieren romper con este ciclo de violencia, pero sus circunstancias no le permiten y la única fuga de escaparse es reconectar con sus ancestros a través de la muerte. Para nuestro primer invitado, nos gustaría dar la bienvenida a nuestro estudio a Tochtli. Hola Tochtli, es tan bueno que estás aquí conmigo. Gracias, Ali. Es maravilloso estar aquí. Cuéntales a nuestros oyentes un poco sobre ti. Sí, soy Tochtli. Usted puede recordarle sobre mi infancia en la fiesta de la madriguera. Sí, ¿y cómo fue tu niñez? Una pregunta muy interesante. Como niño, mi identidad no era totalmente formada y mi padre capitaliza en mi sustentabilidad de influencia. Yucalt, mi padre, confirma que la estructura de poder ha creído por la narcocultura y él marca estas lecciones en mí. Cuando observa la muerte de los dos hipopótamos, el día más nefasto de toda mi vida, este fue mi entrada en la edad adulta y la narcocultura. La imagen espantosa y la muerte influyen y destruyen mi desarrollo y mi conexión con la inocencia. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora soy un narco muy poderoso y conocido y tengo muchos hipopótamos. ¿Y alguna vez has deseado haber tenido una vida diferente?
Desafortunadamente, la educación de Mazdacin no fue exitosa para mí y en cambio su misión fue a relevar la información sobre el cartel al público y no para ayudar a mí. Y también pienso en Mazdacin como una figura en contraste de mi padre y por eso él es un contraste de mí y debido a este fracaso de mi educación, mi única opción viable para mi vida fue convertirme en un narco. ¿Y puedes decirnos algo sobre su cartel ahora? No, necesito ir a alimentar a mis hipopótamos. Yo entiendo. La vida de un narco poderoso está muy peligroso. Gracias por tu tiempo, Tochli. Espero saber de ti pronto. Chao. A continuación, tenemos la maravillosa Fernanda para venir a hablar de su experiencia con la narcocultura. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Ahora estoy bien, pero en mi vida anterior de perra brava no tenía agencia o autonomía porque mi exnovio Julio. Oh, cuéntame de su vida con Julio. Julio fue el líder del cartel y controló muchos de los aspectos de mi vida y me abusó físicamente y emocionalmente. Crecí sin padres y era muy dependiente de Julio para mi protección y acceso a dinero. Yo vivía como una sumisa bajo de Julio, y este ambiente que creó Julio formó mucha de la identidad que tengo hoy. Durante mi viaje encontré mi agencia, pero el trauma de la violencia en mi vida hizo que mi agencia se convirtió a una herramienta para ejercer mi propia destrucción, como Julio y mi padre. ¿Y cómo fue tu niñez? No tuve una infancia. Mi edad adulta comenzó cuando era muy joven, con la matanza de mi madre. Fui traumatizada y obligada a dejar de lado mi inocencia. Esto fue mi entrada en la edad adulta, en la cultura normalizada de la violencia en la narcocultura. Había mucha normalización de la violencia durante esta época en mi vida y ahora tengo asesinato incrustado en mi mente. Nada más y nada menos que asesinado. Para mí esta es la única realidad y esta es la edad adulta. ¿Y qué estás haciendo ahora? He ido por el camino del narco y ahora yo soy la líder del cartel de Sinaloa. He ganado poder a través de la destrucción de mi inocencia y ahora yo soy la jefa. Cuando encontré a mi padre vivo en el maletero, le disparé y ese momento de poder me dio la fuerza que necesitaba para finalmente deshacerme de mi posición subordinada y recuperar mi propio poder. Yo tenía su cuerpo sobre mí. Yo tenía piernas para correr. Tenía un Ferrari. Tenía a mi padre encerrado en la cajuela. Sí, muy bien dicho. Su poder y violencia es increíble y es un poco aterrador. Gracias. Gracias. Pasando a nuestro próximo invitado, pero desafortunadamente nuestro próximo invitado está, ¿cómo puedo poner esto? Muerto. El guerrero no tenía una posibilidad de escaparse del mundo del narcos, pero él no podría sobrevivir dentro de la narcocultura. Sin la capacidad de unir las tres esferas de su vida, su trabajo legítimo, su familia y su pandilla, la muerte y la vuelta a la tierra con sus ancestros era la única opción. Para conectar con el guerrero por esta entrevista, nosotros vamos a aprender una lección del guerrero y usar los inhalantes para hablar con tu fantasma. Hola, Alguero. Bienvenidos a esta esfera del mundo. Háblame de ti. Hola. En mi vida, todos intentan identificarme. Los otros trabajadores me llaman el güero.
y mis padres me nombran un otro nombre, pero no es mi identidad. Es un acto de violencia. El único tiempo que yo sentí mi identidad real es cuando yo fui usando las drogas, porque podría conectar con la tierra y hablaba con mis ancestros en las montañas. Ah, ¿y cómo fue tu niñez? Fui un topo para crear los edificios para la gente rica de Monterrey, pero no tenía nada. La historia de mi vida es cierto, pero no es mi identidad real, porque mi identidad real era borrado. Ah, y sé que moriste. ¡Qué curioso! No quería continuar el trabajo legítimo y trabajo ilegítimo, ni el ciclo de mi padre ausente y hediondo dejó para mí. Pero no tenía ninguna válvula de escape. Éramos muy pobres y no tenían otros modelos a seguir, además de mis ancestros en las montañas. No podía continuar por el camino de los narcos, pero tampoco podía irme, así que la muerte era mi única opción. Morí de una mezcla de falta de comida, el uso de drogas, agotamiento por calor y exceso de trabajo en mi cuerpo. En realidad me entregué a lo que me decían los fantasmas y las luciérnagas de mis ancestros. Ah, gracias, Elguero, por tu tiempo. Entiendo que el viaje a este mundo es muy difícil. Necesito relajarme de estos inhalantes ahora. Nuestro próximo invitado es Estela, una mujer que tiene mucha fuerza. Estela, háblame de ti. Soy Estela. Hola, Estela, ¿y cómo fue tu niñez? Prefiero no hablar de mi infancia. Experimenté un montón de trauma y algo que he trabajado a través y prefiero no volver a. Ok, yo entiendo. ¿Y ahora? Ahora nuestra familia vivimos afuera de la cultura del narco. Después de tuve a mi bebé, yo, Eli, Sabrina y los dos niños se mudan fuera de México a los Estados Unidos y comienzan una vida nueva. Como dije, Eli y yo hemos sido traumados por la violencia en la cultura del narco y hemos trasladado a un lugar donde mi familia puede estar en contacto con nuestra inocencia y vivir muy lejos de esta violencia destructiva. Gracias, Estela. Pienso que es muy bien que tú puedes escapar de la narcocultura y vive una vida excelente. Finalmente, nuestro próximo invitado es una sorpresa y también es un secreto porque técnicamente la policía en México tiene un orden de detención. Si nuestro invitado es la famosa Rafa Quintero. Rafa es un narco muy interesante porque su tiempo en el cartel de Félix Gallardo era un tiempo cuando Rafa transiciona de un joven a un adulto y un narco con muchas responsabilidades y poder. No era un final feliz para Rafa y él fue encarcelado desde 1985 a 2013. Y él ha estado un prófugo desde entonces. Rafa fue liberado del cárcel en 2013 porque la corte decidió que el juicio fue impropio. El gobierno federal de los Estados Unidos presionaba a un corte federal de México a redetener a Rafa y tiene una recompensa de $20 millones. Rafa, háblame de ti. Hola, soy Rafa. Fue el cofundador del cartel de Guadalajara con Miguel Ángel Félix Gallardo. Un nombre muy impresionante. ¿Y cómo era tu vida en los viejos tiempos? Me encantaba ser parte del grupo cuando nuestro enfoque era en la mota. Es muy bien, porque la mota es de la tierra, es mi tierra. Yo estaba orgulloso de mi trabajo. Me sentí como si
estuviera en la cima del mundo porque tenía dinero y tenía el amor de mi vida, Sofía. Pero luego, cuando Félix quería ampliar a la cocaína y involucrar a otros países, se hizo demasiado y el cartel me dejó atrás. ¿Y qué estás haciendo ahora? Después fui detenido por el asesinato de Kiki. Pasé un largo tiempo en la cárcel pensando. Para cuando salí de la cárcel, el cartel se había desintegrado y se habían movido sin mí. Pero esto resultó ser una buena cosa porque pude dejar el cartel atrás y centrarme en mi vida para la tierra. También me reconecté con mi amor, Sofía. Para escapar de la narcocultura, me pasé una gran parte de mi vida en la cárcel. Gracias por tu tiempo y por sus palabras del consejo sobre la posibilidad de escaparse al mundo de los narcos. Las vidas de los narcos juniors son muy difíciles y las personas que están invitadas a nuestro estudio nunca están muy lejos de la violencia. Estamos muy agradecidos de haber tenido a todos nuestros huéspedes, tantos vivos como muertos, buscados y libres y para siempre parte de la narcocultura. Gracias a todos por escuchar y nos puedes encontrar la próxima semana en ¿Dónde están ahora? Gente joven y muy valiente, ni se diga enamorados de un estatus elegante, así son catalogados, les apodan narco juniors por la prensa bautizados. Les achacan muchas cosas, pero no comprueban nada, y lo dudo que comprueben, porque es gente muy pesada, se apalabran con billetes, y si no pues con metrallas. Donde quieran los narco juniors están bien reconocidos por su gran inteligencia. Dicen que son efectivos, negocian con puro jefe, son audaces en su estilo. Una escuadra en la cintura y en el carro un R15, en la sangre valentía y un suspiro en las narices, en la mente unos encargos, solo esperando que avisen. Barrio Logan de San Diego, siempre serás number one. Tienes gente muy valiosa, o sea, people